La ópera. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar esta palabra? La ópera, esa sublime mezcla entre música, teatro y arte. Esta siendo una de las formas de expresión más completas y cautivadoras que la humanidad jamás ha creado. Para muchos, la ópera es sinónimo de sofisticación. ¿Sofisticación? Ay, ya vino a fastidiar. Hola fantasma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ustedes ignorantes no saben nada. La ópera debe ser un drama oscuro y frívolo, no un simple entretenimiento. ¿Quieres que te sea sumamente sincero? Desde pequeño las óperas se me hacían aburridas. ¿Cómo te atreves? Déjame que te lo explique. Ustedes ya saben, ese típico pensamiento de un niño con demasiada energía. Pero con el tiempo he aprendido a apreciarlas. Esa precisión con la que todo se ensambla en una melodía que te envuelve es algo que ahora encuentro absolutamente fascinante. Y decir esto no es algo novedoso, pues son siglos de tradición que lo respaldan. A lo largo de la historia, este género ha evolucionado y viajado por distintas tierras, adaptándose a los contextos culturales y absorbiendo las tradiciones locales. Su expansión no habría sido posible sin los mecenas, nobles y emperadores que lo impulsaron, permitiendo que alcanzara su máximo esplendor en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Las óperas llegan al Sacro Imperio con presentaciones en italiano, muchas de estas sin éxito, ya que eran percibidas como raras o extrañas, hasta que, de la mano de Heinrich Schütz en la composición y Martin Opitz en la traducción, surge de la primera ópera traducida al alemán. Esta fue una adaptación de la ópera florentina, Daphne. So ist denn nur dem Drachen durch meines Bogens Macht. Bestimmt der wilde Rachen und bringt ihn nun die Nacht. La influencia de Schütz y Opitz impulsa la traducción de más obras italianas al alemán. Este movimiento impulsa la creación de cortes en diversas ciudades del imperio. Viena, Múnich y sobre todo Hamburgo serían algunas de las cortes más importantes encontradas en el Sacro Imperio. ¡Ay, Hamburgo! ¡Hamburgo! ¿Cómo olvidarme de Hamburgo? Las luces, los aplausos, ese público alemán tan fiel. No me esperaban menos de las cortes imperiales. Pues sí, esas cortes eran maravillosas. Grandes compositores han pasado por ellas. En Viena, por ejemplo, la corte de la capital del imperio. Aquí fue donde se hicieron las primeras presentaciones, recibiendo muchas obras italianas. Se tiene el registro de dos compositores italianos, Benedetto Ferrari y Giovanni Bornacchini, productores operísticos italianos que fueron llamados a Viena para crear opulentos torneos y ballets dirigidos a la aristocracia. Mención honrosa para el Teatro de Hamburgo, lugar que fue un gran semillero de nuevos compositores y artistas que permitirían el desarrollo del lenguaje musical alemán y a la literatura del país, generando una identidad operística en Alemania. Estas nuevas obras alemanas se caracterizaban por la ilusión de la tradición italiana con las influencias locales, generando una rica diversidad de estilos y formas. Se dio paso a una ópera más centrada en las emociones, los personajes y el drama, pero también con una estructura más accesible y cercana al público alemán. Esa accesibilidad fue una de las claves que permitió el auge de un nuevo género dentro de la ópera alemana, el Singspiel. El Singspiel, que combinaba música con diálogos hablados, se nutría de esta misma tendencia hacia un estilo más directo y comprensible, alejándose de las complicadas estructuras de la ópera seria italiana y acercándose aún más a las audiencias populares. Con su mezcla de comedia, música y un lenguaje cercano, el Singspiel se convertía en el puente perfecto entre la ópera seria y el gusto popular, ganándose rápidamente terreno entre las cortes y teatros alemanes. Aunque el Singspiel a menudo mantenía una estructura más ligera y accesible, sus temas recurrentes solían ser de naturaleza histórica, y en muchos casos se utilizaban textos bíblicos. Tampoco faltó el gusto por lo cómico, lo pastoral y fantástico, todo bajo el sello de aquella práctica de élite espiritual que había invadido la Alemania influenciada por las reformas de Martín Lutero.
donde se promovía el uso de la música de culto religioso en Alemania para facilitar adoración y accesibilidad para la congregación. Para Lutero, la música era un don de Dios, que debía utilizarse para alabarse y glorificarle. Según Lutero, el canto, la melodía, la armonía, era el mayor don de Dios que a menudo me ha inducido e inspirado a predicar. En un entorno de transformaciones y una búsqueda constante de renovación en la ópera alemana, surge una figura que llega a desafiar las normas establecidas y revolucionar el género. Una hazaña que solo la pudo haber logrado alguien tan visionario como lo fue Christoph Willibald Gluck. Christoph Willibald Gluck fue uno de los grandes reformadores de la ópera, considerado uno de los compositores de ópera más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII. En una época donde la evolución hacia un estilo menos rígido, Gluck encontraría el momento ideal para empezar una reforma en la ópera. Gluck buscaba devolverle la esencia dramática y emocional a la ópera. Una ópera que usualmente se centraba en mostrar las habilidades vocales de los cantantes. Si bien estas eran muy bellas, para Gluck esto hacía que la ópera perdiera su verdadero sentido y significado, ya que se dejaba de lado la historia y las emociones reales de los personajes para darle importancia solo a la habilidad vocal de los cantantes. Gluck, con esto, intentaría una integración más profunda entre la música y el drama. Bajo esta tendencia, el aria pierde importancia para darle pie al desarrollo dramático. Es así como en 1762, Gluck establece esta reforma con su obra más emblemática, la adaptación de Orfeo ed Eurídice, por Gluck. Confusi tremanti, son ciechi gli amanti, con chi l'inamora non sanno parlar, con chi l'inamora non sanno parlar, non sanno parlar. Esta nueva reforma generó mucha repercusión entre entusiastas y escépticos, sentando las bases para un tipo de ópera más realista y psicológicamente profunda. Su influencia se extendería a compositores posteriores, precisamente a uno que es probablemente de los más conocidos e icónicos, un hombre que combinó las ideas de Gluck con su propia habilidad para crear personajes complejos y auténticos, en obras como Le Nozze di Figaro y Don Giovanni. Este hombre se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart. Este genio es considerado uno de los mejores compositores de todos los tiempos. Fue un compositor que exploró casi todos los géneros musicales, escribiendo más de 600 obras. Tenía la intención de modernizar la lírica, renovar la bufa, la ópera seria y el Singspiel, modernizando sin abandonar los principios de Gluck. Entre sus primeras composiciones, como las sonatas y sinfonías, siguen siendo interpretadas actualmente por grandes orquestas y músicos. Las obras de Bach y Händel influyeron en las composiciones posteriores de Mozart, como lo son La flauta mágica . A fines de 1785, Mozart conoció a Lorenzo da Ponte y juntos colaboraron en las bodas de Fígaro. 5, Oh mio caro Figaro, 10, oh mio caro Figaro, 20, guarda un po', 30, guarda adesso il mio cappello, 36, guarda adesso il mio cappello, 43, guarda un po' mio caro Figaro, guarda adesso il mio cappello, il mio cappello, il mio cappello. Y la denominada ópera de óperas Don Giovanni. La influencia de Mozart demuestra el poder eterno de la música para conectar con las personas a lo largo del tiempo, tocando sus corazones y emociones de generación en generación. Hoy, siglos después, esas primeras óperas y experimentos culturales siguen resonando en teatros y festivales, recordándonos que la ópera no es solo una tradición de élite, sino un arte profundamente humano que aún nos habla de emociones y dilemas universales.